explicar cómo factorizar expresiones algebraicas a través del método de factorización por término o por factor común. Uno de los primeros métodos que se utiliza para factorizar expresiones algebraicas de los diferentes métodos que existen. Y primero debemos entender qué significa factorización. Y factorización se define como el producto o la multiplicación de una suma o una resta de polinomios. Es decir, que esta suma la vamos a convertir en una multiplicación y qué es lo que vamos a hacer enseguida. Y factor común se entiende que es el factor que se repite en ambos términos de la suma o resta de los polinomios o expresiones algebraicas. Entonces, acá en este caso tenemos la letra A que se repite en los dos términos. En el segundo ejemplo se repite la letra Y en el tercer ejemplo tenemos la letra A y X que se repiten en los dos términos. Y con respecto a los coeficientes, el factor común es el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, el número que divide exactamente al número 6 en este caso y al número 2, y que más adelante haremos esa explicación correspondiente. Ahora, iniciamos con el primer ejemplo. Entonces, el primer paso es extraer el factor común y dijimos que en este caso es la letra A porque se repite en ambos términos y tomamos la variable o la letra de menor exponente. En este caso, la letra A tiene como exponente el número 1. Entonces, siempre debemos tomar como factor común a la letra de menor exponente. Y en el siguiente paso vamos a dividir cada uno de los términos de la suma o de la expresión algebraica entre el factor común. Entonces, dividimos a al cuadrado entre el factor común que es la letra A. Ahora, aquí en este caso debemos aplicar o debemos saber las propiedades de la potenciación. Quiere decir que lo que tenemos acá es un cociente de potencias con la misma base. Entonces, en un cociente de potencias con la misma base es igual a conservar la base porque es la misma y restamos los exponentes. 2 menos 1 es igual a 1. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad de la potenciación que nos dice que todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Entonces, quiere decir que aquí nos queda la letra A. Y ahora dividimos el segundo término, que es A por B, entre el factor común. Entonces, en este caso podemos cancelar la letra A y nos queda la letra B. Entonces, dejamos de este lado la letra B. Y de esta forma hemos factorizado esta suma. Quiere decir que la hemos convertido en una multiplicación, que esa es la definición de factorización o factorizar. Ahora, debemos comprobar si la factorización es correcta. Es decir, que esta multiplicación o este producto debe ser igual a esta suma. Y para verificar, lo único que hacemos es distribuir el factor común, que en este caso es la letra A, con cada uno de estos términos. Entonces, multiplicamos A por A y obtenemos A al cuadrado. Y A por B obtenemos AB. Y en el siguiente ejemplo, como primer paso, vamos a extraer el factor común y en este caso es la variable Y. Y tomamos la variable de menor exponente, es decir, y al cuadrado. El siguiente paso, debemos dividir cada uno de los términos entre el factor común. Entonces, dividimos 3y al cubo entre y al cuadrado. Y primero dividimos los coeficientes. Aquí tenemos como coeficiente el número 1, entonces 3 entre 1 es igual a 3.
y y al cubo entre y al cuadrado, dijimos que aquí debemos aplicar la propiedad de la potenciación, que es el cociente de potencias con la misma base. Entonces, conservamos la variable y restamos los exponentes. 3 menos 2 es igual a 1 y al exponente 1 es igual a la misma letra. Entonces, simplemente le quitamos el exponente y nos queda 3y. Entonces, dejamos de este lado 3y. Y ahora dividimos el segundo término, que es y al cuadrado, entre el factor común, que es y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado entre y al cuadrado es igual a 1. O, si quieren usar la propiedad de la potenciación, es decir, el cociente de potencias con la misma base, entonces conservamos la variable y restamos los exponentes. 2 menos 2 es igual a 0. Y ahí aplicamos otra propiedad de la potenciación que nos dice que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, dejamos de este lado el número 1. Y enseguida comprobamos. Entonces, distribuimos el término común o y al cuadrado por cada uno de estos términos para obtener como resultado esta resta. Entonces, y al cuadrado por 3y es igual a 3y al cubo. Aquí solo tener en cuenta que al multiplicar y al cuadrado por y, aquí conservamos la variable y sumamos los exponentes. 2 más 1 es igual a 3. Y y al cuadrado por 1 es igual a y al cuadrado. De esta forma verificamos nuestra factorización. Y en el siguiente ejemplo, de la misma forma, primero extraemos el factor común. En este caso, el término común es la letra a, que es la de menor exponente, y también la variable x, pero con exponente 1. Entonces, dejamos a por x. Ahí tenemos el factor común con respecto a las letras. Y el factor común de los coeficientes lo debemos determinar calculando el máximo común divisor de los coeficientes. En este caso es el número 2 y el número 6. Entonces, determinamos el máximo común divisor de 2 y 6 y primero iniciamos con el número 2 porque ambos números tienen mitad. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. 6 entre 2 es igual a 3. Y de esta forma, tenemos acá que el número 2 es el máximo común divisor de 2 y 6. Por lo tanto, es el factor común de los coeficientes. Y enseguida dividimos cada uno de los términos entre el factor común. Entonces, dejamos 2 al cuadrado x sobre 2ax. Y en este caso podemos cancelar el número 2 porque obtenemos 1, 2 entre 2 es 1. También cancelamos la variable x y dividimos a al cuadrado entre a, esto es igual a la misma letra. Dejamos a. Entonces, quiere decir que aquí debe ir la letra a. Ahora dividimos el segundo término entre el factor común. Entonces, dejamos 6ax al cuadrado sobre 2ax. Y dividimos 6 entre 2 es igual a 3. Podemos cancelar la letra a y x al cuadrado entre x es igual a x. Entonces, dejamos de este lado 3x. Y por último, verificamos. 2ax por a es igual a 2 al cuadrado x. Y 2ax por 3x es igual a 6ax al cuadrado.